Comienza un nuevo mes y como siempre, cada mes tenemos una serie nueva. No olviden que la palabra rema del año, ¿cuál es? Determinados a conquistar. Esa es la palabra principal de nuestro año. Así se llama el año de la iglesia y yo sé que si vos lo tomaste también se llamará tu año. Tu año es determinados a conquistar, ¿sí? Entonces debemos seguir trabajando con determinación. Determinación es que yo me decidí a hacer algo, ¿sí? Yo oro con mi esposo por la iglesia a que tomen decisiones a hacer la voluntad de Dios para que ustedes puedan ver resultados. Y la serie que comenzamos ahora tiene por nombre El Poder de la Fe. ¿Cómo tiene nombre? El Poder de la Fe. Así se va a llamar este mes, así que seguramente vamos a hablar de lo que es la fe. Y yo quería que me acompañen en Lucas, capítulo 8, en el versículo 22. Lucas 8, 22, 25. Dice así la palabra, dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó. ¿Y qué dice? Se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban, y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y le dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y lo obedece? Ahí vamos a leer, quiero que mantengas abierta tu Biblia, tu celular. Tempestad. Cuando leía esta palabra, la palabra que salía era la palabra tempestad. Tempestad, la ferocidad, el furor de Satanás. ¿El qué? El furor, ¿no? La ferocidad de Satanás sobre la vida de estos discípulos. Vino la posición demoníaca sobre ellos. Vino una situación satánica a atacarlos a los discípulos. La tempestad en la vida de estos discípulos. Y eso es lo que acá podemos ver, que se desencadenó, ¿no? Un poder diabólico, un poder demoníaco que atacaron a los discípulos. Eso significa una tempestad que vinieron sobre ellos, ¿no? Y eso le produjo algo a ellos, ese poder diabólico, ese poder demoníaco que viene, ¿sí? Les comenzó a ellos a perturbar y ¿a qué? A asustar. Pero Jesús, cuando dice pasemos para el otro lado, Jesús quería hacerlos pasar a otro nivel espiritual. ¿Hacia dónde lo quería llevar? A otro nivel espiritual. Pero la actitud de estos discípulos no le gustó a Jesús. En ese momento que se despertó ese poder diabólico sobre ellos, vino a atacarlo, ¿no? Vino esa situación diabólica que viene, ¿no? Con furor para atacar a estos discípulos. Ellos tuvieron una actitud en ese momento. Y la actitud que tuvieron a Jesús no le gustó. Y ahí se enfocó esta breve palabra, ¿no? La actitud de ellos le molestó tanto a Jesús. La actitud de ellos no le agradó a Jesús. Una actitud de ¿qué? De temor,
y de duda. Esa fue la actitud que ellos tuvieron en ese momento, que le desagradó a Jesús. Y el problema más grande que tiene una persona no es la falta de recursos. Decirle al que está al lado, tu problema no es la persona, no ese es el problema de la falta de algo o de recurso. El problema de una persona es la falta de fe. Ese es el problema más grande que tenemos nosotros. Mi problema más grande no es la falta de trabajo, mi problema no es esto lo que estoy viviendo, no es. Mi problema es que carecemos de fe, que falta fe en nuestra vida. Vivimos problemas familiares, vivimos problemas económicos o laborales, vivimos problemas de salud, vivimos situaciones en nuestras vidas. Pero siempre nos preguntamos, ¿acaso hay solución en esta situación de mi vida? ¿Acaso los problemas que yo estoy viviendo va a tener una solución? Nos enfocamos en eso. ¿Hay una solución para lo que estoy viviendo? ¿Hay esperanza? Un gran problema que tenemos los cristianos. Carecemos de fe. Y comenzamos a preguntarnos estas cosas en los momentos que nos tocan vivir problemas de esta clase. Nos preguntamos si hay salida, nos preguntamos si hay esperanza, porque siempre tenemos esa tendencia, siempre nos enfocamos en el problema. ¿En dónde nos enfocamos? En el problema. Comenzamos a ponernos ciegos. Comenzamos a anclarnos y poner nuestra mirada en la situación y en lo mundano, en esos problemas. Y esa es la actitud que nosotros tenemos muchas veces. Esa es la misma actitud que tuvieron los discípulos. Pusieron su mirada en la tempestad. Pusieron su mirada en ese poder satánico que vino contra ellos. Vino con furia a atacarlos. Y ellos pusieron su mirada en ese problema. Y tuvieron esa actitud de duda, de temor. Y eso no le gustó al Señor. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Nosotros comenzamos a poner nuestra mirada en esos problemas. ¿Cuál es la actitud que debemos tener nosotros? ¿De qué manera nosotros nos tenemos que comportar cuando pasamos por un problema? ¿De qué manera debemos actuar nosotros cuando los jóvenes tienen una situación en sus hogares? Cuando los adultos no alcanzan el dinero. Cuando nosotros vemos todo el tiempo la televisión, como el mismo diablo usa la tele, mostrándonos que todo está mal, que no alcanza. La inseguridad que nos crea el temor, que cuando salimos a la calle tenemos miedo que nos roben, no sabemos si vamos a entrar bien a la casa. La televisión la maneja Satanás y Satanás predica por medio de la televisión. ¿Cómo nosotros podemos actuar en frente de todas estas cosas que vivimos, que nos toca vivir? ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos que tener? Y la ilustración que podemos hoy tener a esta pregunta es ver cómo un bebé descansa en los brazos de una madre. Es ver cuando un bebé está en los brazos de su mamá. Nosotros debemos tener esa actitud de depositar toda nuestra confianza en Dios, nuestro Padre Celestial. Debemos poner esa confianza en Él. Por más grande que sea la turbulencia, nunca perder nuestra confianza en Dios. Esa es la actitud que Jesús espera de nosotros. Eso es lo que Él está esperando. Ese es el fruto que nosotros tenemos que dar. Una actitud de confianza en el Padre Celestial.
Porque para Él es muy importante que nosotros confiemos en medio de esas tormentas. Para Él es mucho que nosotros nos mantengamos con esa actitud. Y ahora lo vamos a saber por qué. Y yo quiero que podamos leer en Lucas 22 también. Lucas 22, versículo 31. Y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás. ¿Quién? Satanás os ha pedido para zarandear como a trigo. Pero yo he rogado por ti. ¿Quién rogó? Jesús. He rogado por ti para que tu fe no te falle. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, que para Jesús no le dijo a Satanás, no vengas con ese problema a la vida de Pedro, a la vida de Simón, no venga. Jesús se enfocó en la fe de su discípulo. Jesús oró por la fe de su discípulo. Para Jesús es importante la fe en medio de una situación. Satanás, que vino a pedirle permiso a Jesús para tocarlo y para zarandear a Simón, Pedro. Y Jesús no le dijo no. Jesús le dijo: yo voy a orar por tu fe, que en ese momento que seas zarandeado no te falte la fe. Esto nos enseña que en el momento nosotros que vivimos esa zarandeada de Satanás, esa zarandeada que está zarandeando mi familia, que está zarandeando mi vida laboral, que está zarandeando mi finanza, mis hijos, ahí viene con furia, viene a atacar. Es importante para Jesús que a mí no me falte la fe. Y Él está esperando de cada uno de nosotros en ese momento que tengamos una actitud, ¿no?, de fe. Porque de esta manera podremos conquistar en esa circunstancia. ¿De qué manera? Teniendo fe. En ese momento de circunstancia es tu fe la que te va a salvar. Jesús le dijo: ve porque tu fe te salvó. Ve porque tu fe es la que te sanó. Jesús siempre honra la fe de cada uno de nosotros. Y en medio de la circunstancia nosotros podemos conquistar ahí, en esa tormenta, en esa situación, con la fe. Con la fe que va a glorificar a Dios. En el momento de cualquier situación en tu vida no debe faltar la fe. Debe estar esa actitud en cada uno de nosotros. Miren qué importante es aprender también lo que es la fe, cómo funciona la fe. ¿Qué es la fe? La fe es importante para nosotros. Por medio de la fe eso es lo que nosotros conquistamos. Y lo primero que nosotros debemos tener en nuestra vida es que la fe esté firme. ¿Qué debe estar? Firme. El Señor sabe cuando vos te acercás a un tiempo de tropiezo. ¿Qué sabe? Cuando vos te estás acercando en un tiempo de peligro, en un tiempo de tropiezo o en un tiempo de fracaso. Él sabe que te estás acercando a ese tiempo. Como Satanás le pidió permiso para tocar a sus discípulos, él sabía que venía un zarandeo para Pedro. Él sabe que se acerca a veces en nuestra vida tiempo de tropiezo o tiempo de fracaso.
Pero para Él lo más importante es que nosotros nos mantengamos firmes en la fe, que no falte en esos tiempos. En los tiempos de prueba, en los tiempos de zarandeos, que los hay. Porque la fe tiene que ser probada. ¿La fe qué? Tiene que ser probada, que algún día en este mes lo podemos hablar. Permanecer firme, debe estar firme. Jesús en el Getsemaní, Él sabía que venía un tiempo de enfrentar la muerte y Él tenía miedo de tropezar. ¿Saben lo que es saber que voy a enfrentar la muerte? El temor y la angustia y la preocupación que le agarró a Jesús en ese momento. Pero Él no quería tropezar y Él se tiró al piso y comenzó a orar. Y le dijo al Señor, si puede, pasa de mí esta copa. La copa de la ira. ¿La copa de qué? De la ira de Dios que venía. La iba a tomar Él esa copa. La ira de Dios la iba a tomar el mismo Jesús. Y venía un tiempo así para Jesús. Pero Jesús oró y le dijo que si puede pasar de mí esta copa, pase, pero que no se haga mi voluntad. Y el Señor y Dios intervino y fortaleció a Jesús. Y Jesús fue fortalecido y fue a esa cruz. Y cuando nosotros nos mantenemos firmes en la fe, en ese zarandeo de Satanás, donde nosotros queremos tirar todo por la borda, donde nosotros no queremos nada, nos ponemos mal. En ese momento, si vos te mantienes firme, Dios mismo interviene y te fortalece. ¿Cuánto le dan un aplauso a Él? Él va a intervenir en el momento delante. Y esa situación no te hará tropezar. Lo bueno de la fe, de salir de una situación con un corazón sano y con una victoria. ¿Por qué? Porque me mantuve firme en la fe. Dios interviene y trae nueva fuerza, porque Él hará que esos propósitos en tu vida se cumplan. Pero necesitas que tu fe esté firme. Necesita que esa fe esté ahí. La fe es poderosa. ¿Cuántos dicen amén? La fe es poderosa. Lo segundo, la fe debe estar viva. La fe debe estar viva, no muerta. Filipenses 4:13, seguramente lo van a pasar ahí, o lo podés anotar con un pasaje muy conocido. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando se enciende la fe, podés ver todo lo que Dios tiene para vos. Y vamos a vivir una vida mucho mejor cuando tu fe se despierte, no cuando el temor se despierta. No cuando la duda te inunda tu mente y tu corazón. No, ahí te vas a hundir. Pedro, en un momento cuando caminó por las aguas, lo ve a Jesús. Jesús te produce fe. Vos venís a la iglesia, te produce fe. Porque está Jesús, porque está la palabra, te produce fe. Pedro salió mirándolo a Jesús, se animó a andar por las aguas. Pero él enseguida comenzó a mirar las olas de los costados y empezó a razonar. Dijo, uy, ¿qué estoy haciendo? Y ahí se hundió. La fe, nosotros cuando está viva, nosotros no razonamos, nosotros podemos mirar lo que Dios tiene en nuestra vida, mirar para adelante, mirar lo que Dios tiene.
Si nosotros tenemos un pensamiento que sí puedo, lo vamos a lograr. Un pensamiento como sí puedo. Sí puedo avanzar. Sí puedo alcanzar. Sí puedo. Eso es una fe viva, no una fe muerta. Porque muchos decimos, creemos en Jesús, pero nuestra conducta, nuestras obras son otras. Pero una fe viva es una fe que dice, sí puedo, hay obras en mi vida. Sin embargo, si tenés un pensamiento, no puedo, la situación se va a empeorar. Es tremendo el poder de la fe. Si nosotros decimos, no puedo con esto, no quiero más con esto, tiro la toalla, tu situación se va a empeorar y Jesús nos está avisando hoy. Eso se llama una fe muerta. Va a empeorar toda situación que te toque vivir. Vos decís, sí puedo. La palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Sí puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una fe viva que no duda, porque todo va a empeorar y te vas a hundir. Debemos mostrar una conducta y una actitud de fe a nuestro Señor. Debemos mostrarle esa obra de nuestra fe. Debemos movernos, debemos mostrar esa actitud, esa conducta de que soy manso en el momento de la situación. Una fe muerta en el momento de la situación me enojo, me angustio, me deprimo, me quejo y nos preocupamos y abandonamos sin saber esperar. Nosotros tenemos que aprender a esperar. Dios le dijo a Daniel, Daniel, tu oración ha sido oída. Digan conmigo, tu oración ha sido oída el primer día que oraste. Desde el primer día que vos oraste por esa situación, el Señor te escuchó. Dios te escuchó desde el primer día que vos oraste por esa situación. Solo debemos esperar, tener fe, saber esperar, porque es lo que más engrandeció a Abraham. Supo esperar la promesa. Él tenía fe, pero él supo esperar en el momento de Dios. Una fe viva es saber esperar y no quejarme, saber perseverar sin abandonar. No abandones, no retrocedas, no tires la toalla. Solo cree, dice el Señor. ¿Qué hago? Solo cree. Déjame a mí lo demás. Solo debes creer. Perseverar en todo. Y no angustiarnos. Y eso a nosotros nos va a permitir ver la fidelidad de parte de Dios en nuestra vida. Y decimos, Señor, yo voy a poder. Decía ahí, Señor, yo voy a poder. Sí puedo. Sí puedo. No decimos, sí creo, pero tengo doble ánimo. Un día sí creo, otro día no creo. No. Fe viva. Sí puedo. Todos los días. ¿Aumenta el problema? Sí puedo. Creo en Dios. Sí puedo.
Porque si vos pensás así, todo se va a empeorar. Lo tercero y por último, mientras los músicos van subiendo, la fe es poderosa. No te olvides que por tu fe vos verás el milagro. Lo vimos acá en tiempo de oración de milagro, la mujer de flujo de sangre, ella se determinó a tocar, dijo tan solo si tocara el manto del Señor quedaré sana, y Él le dijo, por tu fe has sido sana. Por tu fe verás la mano de Dios, la fe es poderosa. La fe no se rinde. La fe no se desanima. La fe no retrocede. La fe no duda. La fe conquista. La fe alcanza las promesas de Dios. La fe saca fuerza de la debilidad. La fe es poderosa. Y lo que este mes vamos a hablar es la fe. Es volver nosotros a mantenernos firmes. Nuestra fe debe ser restaurada en este mes. Este mes tenemos que pedirle al Señor que restaure nuestra fe. Que nuestra fe esté firme en la situación que vos estás esperando un milagro. Que la fe esté viva. Y entender que la fe es poderosa en tu vida, jóvenes. Es poderosa. Si ustedes se atreven a levantarse y usar la fe, verán milagros sorprendentes en su vida. Y es lo que el Señor en este mes nosotros vamos a pedirle, que nuestra fe sea restaurada. Si Satanás está zarandeando, Jesús dice que oró por él, por Simón. Jesús ora por vos. Jesús intercede por vos. Él está ahí intercediendo por vos en esa situación. No te preocupes. Y con esa fe el Señor te fortalecerá. Es un tiempo donde nosotros solo debemos creer en el Señor. Es un tiempo donde nosotros tenemos que levantarnos con fe y enfrentar la situación. Yo te invito a que vos hoy te pongas en pie.